Un feliz sábado para todos. Es realmente un placer encontrarnos un sábado más. De manera especial, un saludo para todas las personas que siguen nuestra transmisión por internet. Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos en este culto de adoración y esperamos que las bendiciones del Señor puedan desbordar abundantemente en sus vidas y sus hogares. Si de alguna manera me he puesto a pensar, tuviera que comparar los meses del año con los días de la semana, noviembre con toda seguridad sería un viernes. Por ahí estás en la oficina, tenés trabajo que hacer, pero estás viendo el reloj a ver qué rato son las 5, las 6 o el rato que tengo que salir. Estás en cuerpo y tiempo y espacio en un lugar, pero créeme que tu mente piensa en el fin de semana. Por lo menos a mí me pasa eso. Y de alguna manera noviembre es esa última parte del año en la cual nosotros cerramos nuestras actividades, cerramos todo el ciclo de labores que tenemos que hacer, pero de alguna manera nuestra mente ya está en todo lo que significa el fin de año, las vacaciones, las fiestas con la familia y bueno, tantas cosas. Esta época del año en particular representa un momento muy especial para pensar en qué hicimos en este año, qué hicimos en este 2016. Representa un momento muy especial para pensar qué fue lo que deparó para mi vida este año, qué fue lo que trajo a mi vida este año y no solamente eso, qué es lo que espera el año que viene. Un momento para definir qué trajo a mi vida este año que terminó y qué puedo esperar, qué puedo planear, qué es lo que deseo para los albores del año que ya están tocando la puerta. Y si nos ponemos a pensar bajo esa lógica, si hay algo que condiciona aquello que fuimos, aquello que hicimos y que con toda seguridad tendrá mucho o todo que ver con aquello que nosotros seremos en este año que comienza, son nuestras decisiones, aquello que nosotros decidimos, aquello que nosotros planeamos y que finalmente ejecutamos, o aquello que tal vez no lo planeaste pero que lo terminás ejecutando. A la hora de pensar en este aspecto, decisiones, es necesario, la verdad es que el punto no radica en puntualmente si tengo o no tengo que decidir, porque la verdad de las cosas no hay manera de evadir este hecho, sino en el hecho de decidir bien. Probablemente lo que nos acongoja a veces con relación a las decisiones que tomamos no es tomarlas necesariamente, sino la posibilidad de tomar la errada, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de decidir algo que tal vez no era lo más correcto. Y desde que el pecado entró al mundo, esto ha sido un caos y estamos a merced de decisiones buenas y malas, no solamente tomados por nosotros, sino tomados por otros. Aquello que yo decida tendrá una injerencia directa no solamente sobre mi vida, sino sobre las personas más cercanas a mí. Es por eso que es tan importante decidir bien. Y en los tiempos del profeta Elías en Israel, la verdad es que la cosa no era muy distinta. La Biblia habla, con relación a este profeta y el momento que le tocó vivir, de que el rey de turno, Acab, era realmente malo. Cuando nosotros analizamos la historia de los reyes de Israel, vemos que la Biblia dice, este era malo, este no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, este no estaba bien. Y tristemente, la mayoría de los reyes no hicieron las cosas bien. Pero cuando la Biblia repara en Acab, en el rey de Israel, es categórica al decir que este fue el peor. Quiero invitarlos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él. Era malo. Era un personaje atroz. Y si hay algo peor que el error, si hay algo peor que todo el barro que el error puede traer a nuestras vidas, si hay algo peor que pecar, si hay algo más ruin que pecar, es hacer pecar a otros. Si hay algo peor que pecar, si pudiera haber una cosa peor que pecar,
está en hacer participar a otros del error que yo deliberada y arteramente estoy cometiendo. Y este era Acab. Casado con una mujer cananea, con una mujer que no... Los reyes en esa época de hecho tenían más que una sola esposa, pero Jezabel, su esposa principal, terminó apartando cada vez más a este hombre. Evidentemente la decisión de apartarse fue de Acab, no vamos a echarle toda la culpa a Jezabel, pero las malas decisiones que él tomó poco a poco lo fueron apartando de Dios. Y lo más triste de esto, y al mismo tiempo lo más preocupante, es que no solamente se apartó él, su séquito, todo su palacio, se apartó toda la nación, se apartó todo el país. Todos habían entrado en una especie de idolatría colectiva y la situación en Israel era realmente insostenible. Acab había inducido a todo el pueblo a pervertir la adoración. Y la verdad es que Dios, ya pensamos que en esta época, en Israel de ese momento, se vivía una especie de santa inquisición contra los profetas de Dios, del Dios verdadero. Y si bien es cierto, muchos profetas fueron perseguidos de por vida, el culto a Dios como tal no estaba del todo penado. Es que comenzaron en una especie de sincretismo en el cual, si tenemos un Dios, ¿cuál es el problema de que tengamos un segundo, y un tercero, y un cuarto, y un quinto? Y cuando se dieron cuenta, empezaron a entrar en tal idolatría, empezaron a entrar en tal perversión, empezaron a hacer cosas realmente atroces. La Biblia relata de que estas personas llegaron a sacrificar a sus hijos. El error de un hombre, las decisiones de un hombre habían llevado a todo el pueblo a la misma decisión. Lo que yo decía no deja exento al resto, tiene repercusiones sobre otras personas. Ahora de repente aparecía este personaje hasta este punto desconocido, con una actitud tan fuerte, tan audaz como el mensaje que estaba trayendo. Los invito a buscar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El mensaje era claro: no va a llover, no va a llover, no hay lluvia. Y me pongo a pensar que en medio del caos en el que se estaba viviendo, Elías se convirtió en esa voz que tenía un mensaje impopular. En medio del caos que cundaba en ese momento en Israel, Elías se convirtió en ese personaje tal vez no agradable, pero con un mensaje con toda seguridad necesario. El encuentro de estos dos hombres, de Elías y de Acab, era la personificación de dos posturas: la de aquellos que decidieron hacer concesiones, la de aquellos que decidieron no hacerse problema, está todo bien, no nos hagamos lío, o la de aquellos que se plantaron en favor de la verdad y, como dice la sierva del Señor, fueron fieles a la verdad como la brújula al polo. Estuvieron de parte de la verdad aunque se desplomaran los cielos, aunque dejara de llover. Elías se mantendría firme. Y cuando nos ponemos a pensar en esta postura de Elías, de yendo firme, tal vez pudiéramos pensar incluso hasta la confrontación con Acab, viene a mi mente Mateo 10:34, cuando Jesús le dice a los discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y detrás de este mensaje, que a primera vista pareciera algo violento, no viene a traer paz sino espada, Jesús es amor, bueno, ¿cómo hacemos para concatenar estas dos posturas? Detrás de estas palabras hay un mensaje mucho más claro, y es que a veces nuestro estilo de vida puede ser una espada para aquellos quienes están disconformes. Y es que a veces una vida honrada puede ser una espada para aquellos quienes quieren vivir en deshonestidad. Y es que a veces una sonrisa amable y un espíritu cálido pueden ser una espada ante un espíritu abusivo, abrupto. Y es que a veces una fe constante puede ser una espada para un mundo escéptico. Cuando Jesús dice: no vine a traer paz sino espada, hacía referencia a que al momento del final, al desenlace de la historia de este mundo, habrían dos posturas:
Y así como la luz no puede convivir con las tinieblas, Elías no podía convivir con la mentira. Y Acab no podía tolerar a Elías. Cuando me pongo a pensar en el profeta de Dios yendo de frente ante la postura por ahí indolente, poco preocupada del rey Acab, me pongo a pensar que estamos llegando al final caótico de nuestro mundo y necesitamos de hombres y mujeres que, como Elías, decidan estar de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. No es una cuestión de si voy o no voy a la iglesia. No es una cuestión de si me ven o no me ven, de aquello que se puede proyectar o de aquello que no se puede proyectar. Es de aquello que soy en esencia. Es de aquello que me define. El gran problema del pueblo de Israel en ese momento es que habían olvidado quiénes eran. Es que habían perdido su identidad. Tengo la seguridad de que ellos no se imaginaron haciendo actos tan atroces. Si hubiéramos puesto al pueblo de Israel y hubieran podido ver en una película todas las cosas, todas las atrocidades que terminarían haciendo, estoy seguro que más de alguno se sentiría horrorizado. Pero el problema de convivir con la mentira y el pecado es precisamente ese, que sin darnos cuenta terminamos haciendo cosas que de otra manera nunca pretendíamos haber hecho. Cuando me pongo a pensar en este encuentro difícil entre Acab y Elías, en estas dos posiciones, me pongo a pensar cuántas veces yo fui un Acab, cuántas veces tomé el camino fácil, cuántas veces viví de acuerdo a lo que convenía, de acuerdo a lo que parecía, de acuerdo a lo que aparentemente no tocaba mis intereses, cuántas veces subordiné mis decisiones a aquello que dictaban mis caprichos, mis deseos, cuántas veces le di a mis deseos aquello que le confería a mis principios. Cuando vemos a Elías enfrentándose a Acab y trayendo este mensaje y le dice, no va a llover, me pone a pensar de que un día tendremos que tomar una decisión, de que vivimos cerca al momento, al desenlace de esta historia, y no para verlo con el terror de no saber qué va a pasar, sino con la confianza de que en poco tiempo, veremos un desenlace en favor de la verdad. Entonces, cuando ese momento llegue, y ahora, es bueno que me pregunte qué postura estoy tomando, qué decisiones estoy tomando. Aquello que yo decida se convertirá en un hábito, y aquellos hábitos que yo cultive se convertirán en mi esencia. Entonces, ¿qué clase de decisiones, qué clase de hábitos estoy cultivando en este momento? Cuando Elías se presenta ante Acab, él es claro y es enfático y les dice, el Dios en cuya presencia estoy. Qué categórico. ¿Con cuánta frecuencia nosotros estamos bajo la presencia del Señor? Y cuando vemos esta imagen del profeta de Dios cruzando el palacio, desafiando al rey delante de todos sus súbditos, tenía la firmeza, la entereza, el temple que solamente puede tener alguien que esté bajo la presencia del Señor. Entonces, ¿con cuánta frecuencia estoy bajo la presencia del Señor? ¿Cuán ávido estoy de buscar su presencia para mis proyectos? ¿Aquellos planes que yo gesto, que yo ejecuto, se encuentran bajo la presencia del Señor? Aquellas cosas que yo hice este año, y más importante, aquellas cosas bajo las cuales me proyecto para el año que viene, ¿estarán bajo la presencia del Señor? Estar bajo la presencia del Señor, créanme que a veces no es fácil, porque significa que yo voy a seguir esa presencia, que yo voy a buscar esa presencia, aún sea así, yo no sé dónde me lleve. Elías estaba dispuesto a seguir la verdad a pesar de, no si es que. Porque a veces estamos dispuestos a seguir lo que es correcto si es que me conviene, si es que me gusta, si es que encaja en mis planes. Pero para Elías la ecuación era distinta. Él iba a mantenerse fiel a Dios a pesar de que se cayeran los cielos, a pesar de que el rey y todos sus súbditos lo buscaran. Elías era Elías. Elías era el profeta de Dios. Elías estaba bajo la presencia del Señor y Elías se apoyaba en este Dios. ¿Con cuánta frecuencia busco estar bajo la presencia del Señor? El momento en que Elías entra en este desafío, en este reto, en esta pugna con Acab, iban a haber consecuencias. Y es que cuando yo decida
cuando decida ponerme de parte de la verdad y cuando decida hacer lo correcto y cuando decida seguir al Señor a pesar de, sepan que al enemigo no le va a gustar. Como decía al principio, la luz no puede convivir con las tinieblas. Y si es que hay algo que al enemigo de las almas le irrita, es que nosotros decidimos hacer lo que está bien. El momento en el que yo decida vivir de acuerdo a la verdad y de acuerdo a los principios en la palabra del Señor, le habré declarado una guerra frontal a las tinieblas. Y sepan que al enemigo no le va a gustar. Pero antes de pensar en aquello que puede ocurrirnos, en aquel perjuicio que puede llegar por ser fiel, pensemos en aquello que nos va a proteger a pesar de. Elías tenía una amenaza de muerte encima. Elías no podía quedarse en el palacio y Dios le dice: salí, es momento de que salgas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 2 al 6. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Nunca olvidemos que la gracia de Dios jamás nos llevará a un lugar donde su fuerza no pueda protegernos. Puede ser que para el rey Elías era un prófugo, era una persona irritable. Puede ser que incluso se hubiera convertido en un paria de su sociedad, pero para Dios era su siervo y no lo iba a soltar, no lo iba a dejar. Cuando me pongo a pensar en Elías, sentado en el arroyo, esperando que los cuervos le trajeran la comida, y toda la crisis y todo el debacle que se vivía en el país en ese momento, me pongo a pensar que con cuánta frecuencia pensamos que nuestras necesidades son insignificantes para que Dios preste atención. Y bueno, Dios tendrá que preocuparse por los problemas en Medio Oriente, por la crisis mundial, por los debacles de la bolsa de valores, quién sabe tantas cosas que hay. Pero se preocupará Dios porque ya llega fin de mes y bueno, todo lo que eso conlleva. Se preocupará Dios porque es fin de año y muchos tienen que dar exámenes. Se preocupará Dios por aquello que estoy pasando y por ahí no he compartido con nadie. Se preocupará Dios por esas mañanas ajetreadas cuando parece que quiero ganar tiempo y lo pierdo. Y la verdad es que sí. Me siento feliz de saber que creo en un Dios presente. Me siento feliz y me siento confiado y me siento seguro y me siento agradecido de saber que creo en un Dios que se preocupa por mí, que me conoce, creo, más de lo que yo me conozco a mí mismo. De saber que creo en un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que estuvo conmigo en mis momentos de éxito y en mis momentos de fracaso, en mis mañanas más resplandecientes y en mis noches más oscuras, y a pesar de eso sigue amándome. Creemos en un Dios que está, en un Dios vivo, en un Dios que escucha, en un Dios que nos acompaña. Creemos en un Dios que es cierto, no va a convivir con el pecado, pero hará todo lo posible para rescatar al pecador. Elías pasa mucho tiempo en el arroyo de Querit y esto nos hace pensar al texto en Salmos que dice que el que acampa, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar en la presencia del Señor significa eso. Tomar la decisión de morar bajo la presencia del Señor significa precisamente eso. De que puede ser que hoy me toque salir y hoy me toque vivir en un arroyo, pero incluso en ese arroyo Dios va a cuidar de mí. Incluso en el momento difícil que me puede estar tocando, Dios velará por mí, Dios peleará por mí. Y esa es la base de lo que nosotros creemos. Pero ya estaba de buen tamaño. La mentira y la verdad no iban a habitar mucho más tiempo en Israel. De una manera tenía que verse quién estaba bien y quién estaba mal. Dios da órdenes a Elías de encontrarse con Acab, de revelarse ante él y decirle que es el momento de definir la situación. No podíamos seguir más en esta situación insostenible. Y encontramos la conversación entre Elías y Acab en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 19.
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que coman de la mesa de Jezabel, Era insostenible. Pero les soy honesto, esta parte del relato bíblico a mí me da miedo. Si hay algo que yo nunca quisiera que el cielo dijera de mí, es lo que se dijo de Acab: fuiste tú el que turbó el pueblo, fuiste tú el que dejó entrar la mentira, fuiste tú el que dejó abierto el espacio para el engaño. No, Acab, no fui yo el que lo turbó, fuiste vos. Cuando el Señor, mediante su iglesia, nos confiere responsabilidades de servicio en su pueblo, cuánto cuidado, cuánto celo, cuánto cuidado y cuánto respeto deberíamos tener todos aquellos que de alguna manera cumplimos una función de servicio en su iglesia, de que un día el cielo nunca diga esto de nosotros: fuiste vos el que dejó entrar al engaño, fuiste tú el que dejó entrar a la mentira. Para todos aquellos que un día formen o ya formaron un hogar, de que nunca el cielo diga esto de nosotros: fuiste vos el que dejó entrar al engaño en tu hogar, fuiste tú el que dejó entrar a la mentira en tu vida, fuiste tú el que dejó de lado los mandamientos de Dios. Y cuando nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no tomarás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Vemos de que dentro de estos mandamientos había un lineamiento, porque los primeros 4 van con relación a Dios. El siguiente va con relación a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestro núcleo más cercano. Los siguientes van con relación al resto de personas que son nuestros congéneres mientras estemos en esta tierra. Y el último habla acerca de las cosas: no codicies. Dios, familia, personas, amigos y cosas. Qué curioso, ¿no? Que el mundo de hoy en día cambió por completo esas prioridades. Primero las cosas. Primero el auto del año, primero la casa, primero el título. Después, bueno, si tengamos buenas relaciones. Y sí, después habrá que darle tiempo a la familia. Y Dios, si te sobra el tiempo. ¿Con cuánta frecuencia hemos dejado los mandamientos del Señor? Hemos quebrantado su pacto. Y así como Acab, sin darnos cuenta, empezamos a adentrarnos en terreno peligroso. En Salmo 119, versículo 11, David escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? ¿Está la ley del Señor? ¿Están sus preceptos? ¿Está su esencia? Buscamos estar en su presencia y por lo tanto contagiarnos de Él. ¿Qué es lo que está en nuestros corazones en este momento? Porque créanme que para Acab y el resto del pueblo de Israel había cualquier cosa menos los mandamientos del Señor, menos el amor de Dios. Y es por eso que hicieron las cosas que hicieron. Entonces la pregunta para nosotros hoy es: ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué está en el fondo de mi corazón? ¿Qué está en lo más entrañable de mi alma? ¿Qué es lo que estoy albergando como mi mayor tesoro? Ya estaba de buen tamaño. Sin gustarle mucho la idea, Acab cumple la orden de Elías, se reúne todo el pueblo y Elías se dirige diciendo lo siguiente. Primera de Reyes 18, versículos 21 al 24. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Obviamente no tenían nada que decir. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de ella. Y yo prepararé el otro buey
lo pondré sobre la leña y tampoco pondré fuego. Invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Cuando leo esta declaración de Elías, siento que en cierto modo la increpancia va para mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a debatir entre dos maneras de pensar? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta dicotomía de ser aquello que somos y aquello que podríamos, por la gracia de Dios, llegar a ser? ¿Hasta cuándo esto de ser el sábado una cosa en la iglesia y otra cosa fuera el resto de la semana? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivir como vivimos y vivir como por la gracia de Dios podríamos llegar a vivir? ¿Hasta cuándo? El pueblo de Israel no tenía absolutamente nada que decir. Y nosotros conocemos la historia. Comenzaron los profetas de Baal, comenzaron gritando, saltando, en el éxtasis de todos los alaridos que tenían, comenzaron cortándose, lacerándose, lastimándose. ¿Qué engaño más grande? Porque precisamente el engaño del enemigo es hacernos creer que Dios es cruento, que Dios es cruel, que Dios se alegra con el sufrimiento humano. Mientras más sangre, más dolor y más sufrimiento, mejor. Dios no quiere para nosotros un cristianismo penitente. Dios nunca deseó para nosotros un cristianismo que se flagele. Dios espera que lo sigamos por amor y no por cohesión, no por conveniencia tampoco, sino por amor. Porque mientras la regla de Satanás que reina en este mundo es el egoísmo de salvate si podés y aceptar lo que te convenga, la regla del universo que rige Dios es amor y pretende que lo sigamos por ese amor. Y a través del tiempo hemos visto cómo muchas personas se lastimaban, cómo sacrificaron a sus hijos, cómo hicieron cosas tan terribles, pensando que con el dolor y la sangre podrían aplacar la ira de Dios, como que si Dios obrara de esa manera. La adoración en base al sufrimiento, en base a la penitencia, es estéril, no logra absolutamente nada. Tocó el turno a Elías y encontramos su declaración en Primera de Reyes, seguimos en el capítulo 18, versículos 30 al 31. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y por supuesto que la adoración estaba tan tergiversada, porque para comenzar el altar estaba destruido. Por supuesto que no había noción o conocimiento de una verdadera adoración, porque el altar estaba en ruinas. La pregunta que arroja para nosotros esta parte del registro bíblico es, ¿cómo está el altar en tu corazón? ¿Cómo está el altar en tu hogar? ¿Cómo está el altar en nuestra iglesia? Porque con un deseo sincero y consciente un día edificamos el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y prometimos visitarlo todos los días y arreglarlo y mantenerlo limpio y estar pendientes de él. Pero con los trajines de la vida y el correr y todas las cosas que deparan nuestras actividades, poco a poco dejamos de frecuentar el altar y empezó a caerse. Porque a través de todas las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos, sin darnos cuenta, dejamos de visitar el altar del Señor que un día levanté en mi corazón. Y no solamente eso, sin darme cuenta empecé a levantar altares para otros dioses, altares para el trabajo, altares para el estudio, altares para la diversión, altares para los amigos, tal vez altares para la persona que más queremos, a la cual le hemos conferido un altar que no le corresponde. Altares para muchas cosas, pero el altar para el único Dios, para el Dios verdadero, tal vez está en ruinas. Y nos preguntamos por qué tantas veces queremos ese cambio radical, ese fuego que consuma aquellas asperezas de nuestro carácter y no podemos. ¿Será posible que el altar del Señor en mi corazón está derribado? ¿Cómo? ¿Cómo está el altar de Dios en tu corazón?
¿cómo está el altar del Señor en tu hogar? Esta pregunta y esta decisión definirá muchas cosas para nosotros. Y nosotros conocemos la historia. Elías arma el altar, coloca el holocausto, hacen que rieguen con agua todo el altar, estaba empapado. Y acto seguido se arrodilla y eleva una de las oraciones, a mi parecer, más lindas que se encuentran en toda la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, seguimos del versículo 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato todas estas cosas he hecho. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. En el Monte Carmelo se enfrentaban dos tipos de adoración. Se enfrentaban dos posturas de la imagen de Dios: la de un Dios que espera sacrificios humanos y la de un Dios que espera el corazón del ser humano. La de un Dios que se jacta, se satisface con el dolor, el sufrimiento, y la de un Dios que espera comunión y se satisface en el amor con sus criaturas. Ese momento cae fuego del cielo, y lo que pasa es que la verdadera adoración, aquella que no está centrado en lo que yo hago, en lo que yo soy, sino centrado en lo que Él hizo por mí, hace que descienda fuego del cielo, cambia mis perspectivas. Y en muchas personas una verdadera actitud de adoración despertará lo que el pueblo de Israel dijo en su momento: Jehová es Dios, solamente Jehová es Dios. Hasta acá la historia de Elías es realmente impresionante. Elías había, por la gracia de Dios, logrado lo que nadie había alcanzado hasta ese momento. Él dijo: no llueve, no llovió. Se enfrentó al rey, oró al Señor, llovió, el pueblo se convirtió. Realmente no había un mejor momento para Elías. Sin embargo, la cosa iba a dar un revés. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Les pregunto algo. ¿Era la primera vez que Elías había sido amenazado? ¿Era la primera vez que la vida de Elías corría peligro? ¿Y por qué corrió? Es más, la Biblia es clara al decir: Elías estaba en Israel, estaba en Samaria, en la capital del país. Corre hasta Berseba, que está en Judá, o sea, pasa la frontera, deja al criado en un lugar seguro y digo: de aquí corro. Un día, a través del desierto, exhausto, no solo físico, sino mentalmente, se deja caer y dice: Señor, ya está, quítame la vida. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. No doy la talla. No sirvo para profeta. Me quedé corto. ¿Y cuántas veces hemos sentido que nos quedamos cortos? Corto con la clase de hijo que debería ser, corto con la clase de padre o madre que debería ser, corto en la clase de esposo o esposa que debería ser, corto en la clase de amigo que debería ser, corto en la clase de cristiano que debería ser. Que puede ser que tuve un día extraordinario, pero al día siguiente me quedé corto, no llegué. Que resulta que soy el único adventista en mi hogar, el único creyente en el trabajo, el único creyente en mi grupo de amigos, y precisamente aquel que creía, aquel sobre el cual estaban todas las miradas, cometió el error. Y a veces decimos: ya está, yo para la iglesia no sirvo, yo para cristiano no sirvo, yo para ser un hombre o una mujer de fe no sirvo. Señor, córtala conmigo, no sirvo para esto. Un amigo muy cercano en Santa Cruz, en Bolivia, cuando varias veces se le dijo que tome la decisión de bautizarse, él dijo:
yo me conozco, yo no sirvo para esto. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos quedamos cortos con relación a la clase de vida cristiana que deberíamos vivir? Y Elías sintió eso. Porque puede ser que Elías fuera el profeta de Dios, el ungido de Dios, pero Elías era una persona. En Santiago dice que Elías era una persona con pasiones como la de todos nosotros. Elías tuvo miedo. Y no solo miedo, ahora que veía lo que había huido, que había dejado su puesto de deber, Elías no solo tenía miedo, sino sentía el peso del fracaso encima. En su propia humanidad, Elías sentía como a veces nuestra naturaleza caída nos juega sucio. Elías se deja morir y dice, no soy mejor que mis padres. Primera de Reyes 19, del versículo 9 al 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Elías sentía que había fracasado. Y no solamente eso, si Elías, que era el profeta, si Elías, que era el guía espiritual, si Elías, que era aquel que cambió, que por la gracia de Dios dio vuelta a la perspectiva de todo un pueblo, si él era el líder espiritual de su pueblo, tuvo ese momento de flaqueza, huyó, cayó, si fue un cobarde y corrió, ¿qué impedía que aquellas personas que hasta hace poco se estaban arrodillando a Baal hicieran lo mismo? Elías en su propia persona veía cómo todo lo que había pasado no valió nada. ¿Qué sentido tiene que caiga fuego del cielo? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto si al final, así como yo, ellos también van a caer? ¿Alguna vez sentiste qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué es lo que logré en todo este tiempo? ¿Qué sentido tienen las funciones de servicio que cumplen la iglesia? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué logré? ¿Alguna vez nos hemos sentido como Elías, que no dimos la talla? Señor, para cristiano yo no sirvo. Lo intenté y no sirvo. ¿Alguna vez hemos sentido como Elías que aquello que nosotros hacemos o hicimos no fue suficiente? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si aquello en lo que yo no quería caer es precisamente lo que hizo? Y con razón Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquello que nosotros quisiéramos no hacer es precisamente lo que hacemos. Y para ir cerrando en esta encrucijada, teníamos un héroe de película que se enfrentó al rey y ahora nuestro héroe está asustado, está apavorido, está escondido en una cueva. Me emociona mucho saber que Dios nos encuentra con Elías para decirle, ¿me podés explicar qué pasó? Dios no está interesado en medir la dimensión de nuestros errores, está interesado en preguntar dónde estamos. Qué bendición que el ser más poderoso del universo no se identifica con el rol indolente de un verdugo, sino con la labor incansable de un rescatista. Entonces, Elías se encuentra en la presencia del Señor, en un silbido apacible puede sentir su presencia, y Dios le dice lo siguiente, Primera de Reyes 19, versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si algún momento sentiste que no dabas la talla, si algún momento sentiste que para iglesia no servís, hay otros 7,000 que están peleando las mismas batallas que vos, que están en la misma guerra y a veces también tienen las mismas derrotas. Si alguna vez sentiste que no dabas la talla, si alguna vez nuestras decisiones nos apartaron, el Señor quiere decirnos en esta mañana, tranquilo, no estás solo, porque voy a mantenerte, porque voy a sostenerte, como cantaba el coro esta mañana, me sostendrás. Y así como me sostiene a mí, sostendrá a otros. La promesa de Elías era, hay 7,000, no estás solo, Elías. Tus derrotas son las derrotas de otros. Hay otros que también están peleando, entonces no desfallezcas. Se nos va un año y estamos a punto de comenzar otro. Sin importar aquello que pasó el año,
que nuestras decisiones para este año que se acerca nos traigan a este lugar, nos hagan vivir esta fe, nos hagan guardar estos mandamientos. Porque al final de cuentas creemos en alguien que nos sostiene, creemos que no estamos solos. Creemos en que el Señor, como dice en Salmos, capítulo 18, versículo 2, que el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Que el Señor nos bendiga. No estamos solos. Amén.